mucho más ideal desde Europa. Sin embargo, siempre, a partir de ahí, siempre tuvo fascinación por lo oriental, tanto lo hindú como lo chino. Tiene algunas parábolas chinas y algunos cuentos chinos y algunos cuentos hindús, aparte de Siddhartha, que es un legado ahí impresionante. Pero siempre tuvo mucha fascinación con todo lo oriental. Eso formó parte importante de su obra. Yo no sé, después leeremos algunos fragmentos cortitos para ilustrar un poco todo esto, porque Siddhartha tiene cosas interesantes. Hay cuentos, hay parábolas y cuentitos cortos que también vale la pena para ilustrar, igual que lo que hablábamos antes del lobo estepario. Es una obra que se leyó mucho. Curiosamente, se ha leído más a Hermann Hesse después, claro, después del premio Nobel del 46, aunque luego él no volvió a escribir hasta, No. o sea, desde esa época hasta que se murió. Es decir, durante 20 años prácticamente él no escribió. El juego de los Avalorios, su última obra, y luego de ahí creo que duró como 15 o 18 años. Exacto, que no, o sea, que no lo que escribió. Pero en los años 60, los años 70, 60, cogió mucho Sí. protagonismo y se leyó. El Lobo Estepario y Siddhartha fueron dos obras que se Sí, leyeron sí, muchísimo. sobre todo después de su muerte. Yo digo, y parece un juego de palabras, pero que él reencarnó en su propio personaje de Siddhartha, porque fue uno de los cada persona que buscaba algún tipo de acercamiento espiritual tenía que pasar por Siddhartha. Sí, señores, pero- Y Siddhartha definitivamente era una... Los Beatles, por ejemplo, el famoso grupo de los Beatles. Claro, claro. que Y yo creo que cada Guru uno, Maharaji, y yo creo que cada uno de nosotros que hemos tenido momentos determinados en donde hemos estado en esa búsqueda Pero es extraño, interna. Moisés, porque no tiene nada que ver con nuestro carácter occidental. Nosotros difícilmente claro. vamos a poder hacer ayuno y meditación para llegar a un estado. Ahí es que voy, así como dice Ramón, que él vio esa occidentalización en Oriente, pues entonces logró lo contrario en Occidente. Exacto. Porque entonces la gente que no había quizás entendido, no se había involucrado con la cultura india o china de la época, entonces con Siddhartha se produjo esa migración, yo diría, Funcionó, o esa... El dato importante es el que dice Omar. Fíjate, la revolución que ocasionaron los Beatles en su aparición en los años 60, que cambiaron el estilo de la música, que cambiaron las letras con su positivismo, cambiaron la indumentaria, el pelo. Y sin embargo, hay un viraje rápido hacia Oriente, y hay una época, en los años 70, en la que se van a la India directamente. George Harrison, por ejemplo, cuando escribió Claro. My Sweet Lord y todo eso, hubo épocas que estaban embebidos con me acuerdo que era el Guru Maharaji, y hicieron trabajos Sí, con mucha influencia. Pero hay una cadena de crisis que llevan a esto en los años 60 y los años 70. Y la sabemos, la Primera Guerra Claro que Mundial, la sí. Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, Vietnam, todo esto se mezcla. la cultura y entonces, hippie, el la movimiento cultura hippie, todo hippie, eso. Pacifismo, sí, amor, en los por ahí se van a jóvenes, Oriente, en los sí. jóvenes hay una especie de búsqueda de espiritualidad. Pero él lo hizo asequible. Exacto, porque ese pero- mundo era completamente, era casi desconocido para Occidente, oculto, muy misterioso. Pero antes de él, antes de Hesse, hay otro alemán muy influyente en Alemania y en el mundo, que es Arthur Schopenhauer, que también fue no solo un gran conocedor del budismo, sino una persona que dio a conocer el budismo como filosofía. Schopenhauer. Y hasta cierto punto Federico Nietzsche. Nietzsche también, Nietzsche es verdad. también. que aparece en su obra, ¿ok? También, Nietzsche. ¿Cómo se llama? La vaca multicolor, así hablaba Zaratustra. Sí. Así hablaba Zaratustra es una obra fundamentada en la experiencia de Nietzsche con la cultura oriental. Hay una cosa que hay que hacer notar, cuáles fueron las influencias intelectuales de Hermann Hesse al momento de calcar la admiración que sentía su abuelo y su padre por la cultura oriental, pero además de recrearla en sus obras luego, cómo la recrea, cómo reanima, reaviva ese concepto de la cultura oriental. Era que había una persona que había nacido 2 años antes, justamente el 26 de julio de 1875, que fue alumno y amigo personal, y hasta hizo un contrapunto
psicológico, psiquiátrico con Sigmund Freud. Estamos hablando de Carl Jung. Carl Jung, Jung, claro que sí, sí. Carl Jung. Jung, claro que sí. Alejó, apartó la psiquiatría planteada por Freud y justamente la alimentó con esos conceptos del budismo, o sea, de toda la cultura religiosa oriental. Entonces Carl Jung fue amigo personal, Sí. porque le llevaba apenas 2 años a Hermann Hesse, amigo personal, y aún llevándole apenas 2 años, influyó de manera determinante en la obra posterior, luego de que ellos tuvieron varios encuentros en la obra de Hermann Hesse. Hay cosas que Hesse no las dice abiertamente, pero que sí las deja entrever, riega esos conceptos en sus obras, sobre todo en Demián y en el Lobo Estepario. Carl Jung hablaba del yo, ya no era el yo, el superego como Freud, sino el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo era la experiencia inmediata que nosotros teníamos de las cosas, la percepción. El inconsciente personal era la historia que estaba debajo de lo que nosotros vivíamos en el presente, y que es lo que nos hace recordar, nos hace ver a veces que está pasando una situación que nosotros pensamos que le hemos vivido otras veces, a todos, déjà vu, que a todos nos ha sucedido, y está el inconsciente colectivo, que es lo que nos deja la tradición a través de esa enseñanza que se va repitiendo y que se va enriqueciendo. Y cómo a través de todo eso se forman los arquetipos, y uno trabaja con los arquetipos. Los arquetipos, claro. Exactamente, los arquetipos. Nosotros vemos en Demián básicamente que es una obra del recuerdo, que es una obra de la memoria, que es una obra de ese archivo, de ese subconsciente o inconsciente personal que tiene el autor. La grandeza que yo encuentro en la obra de Hesse es que Hesse habla de su vida, pero con una sinceridad que es la propia de los grandes escritores. Impresionante. Esa es la propia de los grandes sinceridad. escritores. Uno se encuentra, y ya lo hemos hablado anteriormente, que lo que hace grande a un escritor es esa capacidad que tiene de convertir su vida en arte y sencillamente confesarse y mostrarse, claro, de una manera artística. Pero a pesar de las contradicciones, a pesar de los traumas, pero mostrarse con sinceridad, eso es fundamental. Y no hay que olvidar, tú mencionando a Jung, que él mismo se autopracticó el psicoanálisis. Y por eso es que realmente él puede llegar a todas esas conclusiones a las que llegan sus libros. Sí, pero eso viene de Freud, eso es parte de las enseñanzas de Freud. En una ocasión, ellos se pusieron a contarse sus sueños, él y Freud, y a interpretarlos. Y en una ocasión le dijo Freud, ahí comenzó la separación, le dijo Freud, no sigas interpretando mis sueños, que tengo temor de que tú te pongas por encima de mí. O sea, como que nació en Freud. Era muy reciente, eso era de 1895, entonces fue a principios de 1900 todo esto. Carl Jung inclusive es tiene una influencia muy directa en lo que es el budismo zen, que se nutre mucho de todo ese pensamiento jungiano. Señores, pero recordemos que la psicología como ciencia nace en el 1879. Muy reciente. Y Hesse nace 2 años después, 2 años antes, 1877. en el 1877. O sea, cuando Hesse nace, todavía la psicología no existe como ciencia. Va a existir 2 años después, con Wilhelm Wundt, con un alemán precisamente. Será protagonista de inventos del avión, de la